Bien, buenas tardes a todas, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a hablar hoy, quiero ver cómo van los trabajos para el último parcial de la materia, ¿sí? A ver cómo lo están llevando, cómo le falta, si le falta mucho, le falta poco, y si tienen algo ya armado, lo que podríamos hacer es poner, que me lo manden, ¿sí? A ver si yo voy a empezar a leer, a ver si hay alguna corrección, algo para hacer y poderlo terminar para la fecha que teníamos, que era para, a ver, el 20 y pico, ¿no? A ver, acá. Nosotros terminamos las clases supuestamente en la semana del el último día sería el 17 de noviembre. Tenemos, y yo le he pedido este trabajo para El 26, profe. el 26 del 10. 26 de este mes, 26 de octubre. Si lo tiene más o menos armado todo ya, ¿sí? Me lo van pasando, así yo lo puedo ir corrigiendo y tener para esa fecha ya tener posiblemente todas las notas, ¿sí? Es decir, no todas las notas, pero por lo menos ya ir teniendo algo armado para pasar las notas para quién puede pasar al final, ¿sí? El final no se preocupe, yo ahora esta semana les voy a pasar, son un poco de preguntas que tengo, un par de preguntas, van a ser para cerrar el cuatrimestre. El final va a ser presencial en el hospital de Moreno, así que no se preocupen mucho porque yo sé que todas saben todo lo que dimos durante el año, así que no hay problema. Pero necesito sí tener este trabajo eh, antes del 26 o el 26 para yo la semana siguiente poder darles las notas y pasar las notas a la coordinadora, a Jessica, en realidad, que es la TD, para que ella haga las actas, para que a ver quién puede estar dando, supongo que todas y todos. Gabriel no vino todavía, pero bueno, hay que avisarle para que tengan la nota de cierre del cuatrimestre y la apertura para el final. Así que vamos a ir adelantándonos con eso. Profe, Sí, la escucho. tengo una duda, porque por ahí yo confundo también con prácticas. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer de adulto? Es de paciente crítico. Paciente crítico, Castro. Ah, listo, listo. Gracias. Profe, pero paciente crítico, nada, iba a hacer una pregunta muy tonta. Adulto mayor, claro. No importa, también sirve. Sí, no, pero es adulto mayor el paciente crítico, porque yo iba a hacer pediátrico. No. Nosotros, en lo que es la Tecnicatura Superior de Enfermería, nos dedicamos al adulto y al adulto mayor. ¿Sí? Más allá de que vemos pediatría, vemos todo lo que es eso, también, pero en realidad se ve adulto y adulto mayor. Entonces el trabajo, en este trabajo, que es adulto y adulto mayor, tiene que ser un adulto. ¿Sí? Acuérdense, el paciente crítico, ustedes lo vieron teóricamente y vieron ahora en lo que es la guardia una parte de lo que es la parte crítica de un paciente, pero no vieron lo que es un paciente, o sí lo vieron, pero ya lo digo, en una guardia, que el paciente entubado o todo un paciente, no vieron con toda la complejidad que es un paciente crítico dentro de la terapia intensiva. Lamentablemente no pudimos ir a terapia intensiva porque
los tiempos no los dieron, ¿sí? Yo ayer hablaba con el jefe de terapia intensiva, diciendo que, bueno, no lo pudimos ir porque no nos dieron los tiempos. Si lamentablemente vamos a ver cómo se soluciona esto. Pero bueno, la realidad fue esa. Pero el paciente crítico se ve en lo que es la guardia. También se ve un paciente crítico en lo que es cuidados mínimos, ¿sí? O algún paciente que está delicado en lo que es, como se vio que había pacientes que estaban graves o que estaban delicados en lo que es cuidados intermedios. Pero bueno, no vimos en lo que es en la terapia intensiva, donde está el paciente entubado, con todas las bombas de infusión, con la medicación que le corresponde. Bueno, pero bueno, eso lamentablemente vamos a ver cómo lo podemos solucionar de acá a fin de año. Así que bueno, eso es lo que yo les pido, que me manden todos lo que es el trabajo, los que tengan el trabajo ya comenzado, para ir corrigiendo un poco eso, para que no nos llegue a fin del ciclo y no tengamos nada. Así que bueno. Profe, una consulta, porque soy sincera, a mí se me pasó este trabajo. ¿Sería presentar un caso y hacer tipo un PAE o cómo sería la consulta? Claro, es un paciente crítico. Un paciente crítico, que usted me presente en un paciente crítico, no tiene que estar entubado. Un paciente crítico puede ser que tenga una enfermedad terminal o los cuidados que hay que hacer con la enfermería en un caso terminal, en un caso con cáncer, un caso que tenga un HIV positivo con deterioro del sensorio, que esté desnutrido, todas esas cosas, es un paciente crítico también. Así que es la forma de presentar un trabajo. Es decir, eso, y hacemos el PAE, sí, pero no un PAE que tenga dos renglones, ¿sí? Un PAE donde esté desarrollada toda la atención de enfermería, los cuidados que hay que hacerle, la medicación que supuestamente se puede dar, que le indique el médico, todo lo que se refiere al paciente en su estadía, que puede ser que esté internado domiciliariamente o esté en el hospital. Un paciente domiciliario es exactamente lo mismo que un paciente que está en el hospital, pero no tiene las complejidades que puede llegar a tener, que no va a estar entubado, o que no va a tener, porque puede tener oxígeno, puede ser oxígeno dependiente y tener oxígeno en la casa. Así que todas esas cosas sirven. Y es el PAI, pero el PAI, ya le digo, el PAI es un PAI muy explayado, ¿sí? Si lo pueden hacer en tipo bibliografía, si es tipo lectura o de libro, ¿sí? No escribir el PAI en las distintas casillas del PAI, sino que lo puedan expresarse de otra forma, ¿sí? Así que eso es lo que más o menos era el trabajo. Profe, ¿le tenemos que poner marco teórico o sin marco teórico? No, no hace falta un marco teórico, no hace falta. O sea que si buscamos una persona de cuidados paliativos con cáncer, no poner la patología en sí en cáncer no sé, de hígado Bueno, y poner la toda una patología, bibliografía. la patología sí tiene que ponerlo, ¿sí? Ah, ok. La tiene que poner, Ah, ¿sí? eso es lo que íbamos Porque con si el no, no marco. sé qué paciente es, ¿sí? Claro. Lo que tiene que tener es una presentación, es decir, la carátula, ¿sí? Una carátula, una presentación del trabajo, que es lo que ustedes quieren llegar a lograr, La introducción. la introducción, un cuadro, un cuerpo donde esté desarrollado el trabajo y una conclusión, ¿sí? Si trabajan con libros, ¿sí? Porque vamos a hablar, Marina me está hablando de cáncer, es decir, hay que hablar de cáncer y hay que buscar algún tipo de bibliografía para poder ayornar todo lo que es esto. Entonces tenemos que también evocarla, ponerla en el fin de lo que es el trabajo, para saber de dónde se sacó la bibliografía, ¿sí? Tanto de internet como de libros, de donde sea, pero tiene que estar asentado en lo que es el final, donde dice
donde se termina el trabajo, de decir, bibliografía, se manejó esta bibliografía. Así que bueno, esa es más o menos la idea del trabajo que tiene que ser. Tiene que ser lo más formal posible para poder que no se altere todo. Si quiere, yo le presento, le subo una carátula para que tengan la carátula y puede ser arranquemos de ahí, ¿sí? Así que le puedo subir una carátula, la pongo acá ya. Carátula. Ok, genial, profe. Bueno, profe, es individual, ¿no? El PAE. Es individual. Sí, soy por Ok. acá. Carátula, trabajo. Usted habla que lo ideal sería de una forma narrada, no hacerlo en el cuadro que venimos haciendo muchas veces, el de 5 columnas. Lo hacemos más narrado. Ponemos, por ejemplo, presentación del paciente, después lo que es la valoración, después los diagnósticos, así todo narrado. Claro, todo narrado que Ok, es buenísimo. así que bueno. Hoy vamos a hablar un poquito justamente para saber la atención de un paciente crítico. Una de las cosas que vamos a encontrar en un paciente crítico es el dolor, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que justamente es el dolor. Voy a compartir acá un poquito la pantalla y vamos a hablar de lo que es el dolor, ¿sí? El dolor, todo el mundo sufre en algún momento un dolor, ¿sí? Ya arrancando del nacimiento, sentimos dolor cuando salimos del seno materno, se siente un dolor, tanto el dolor materno, que es uno de los dolores más indescriptibles que hay, y el llanto de la criatura es porque justamente, aparte de abrir sus pulmones, siente el dolor del desprendimiento de la madre. Pero eso es el dolor generalizado. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de lo que es el dolor, ¿sí? Que vamos a hablar del dolor. ¿Y qué es el dolor? El dolor es un estímulo del sistema nervioso de que algo está pasando en forma inadecuada, ¿sí? Es una sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. Esto es lo que es el dolor, digamos, generalizado, ¿sí? Este es un dolor que la OMS, ¿sí? Define como algo inesperado para el cuerpo. Y la asociación del dolor, porque hay la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Todo, tisular es un dolor que va a lastimar, ¿sí? Está lastimando o está rompiendo una parte de nuestro ser. Entonces ese dolor puede ser que sea a nivel piel o interno. Entonces son dos cosas que el dolor puede llegar a estar asociado, ¿sí? Entonces esto tenemos que llevarlo a que el dolor es algo muy y muy indefinido, pero ¿qué es el dolor? Si yo pongo acá en esta filmina, pongo 1000 formas de decir dolor, que es sufrimiento, ¿sí? Aflicción, tristeza, pena, angustia, agonía, miseria, pesar, duelo, congoja, daño, desgracia, malestar y amargura. Es una de las tantas formas de decir, porque hay muchas más formas de decir el dolor. Pero tenemos que conocer todo esto, porque no solamente podemos decir está afligido, una aflicción, pero afligido y entonces tiene un dolor que es psicológico, ¿sí? Que también duele, ¿sí? Entonces las tristezas también son una forma de tener dolor.
Entonces hay que saber que el dolor no es solamente físico, sino también emocional. Según la OMS, califica los tipos de dolor y sus escalas terapéuticas. Hay muchísimos dolores, ¿sí? Podemos calificar el dolor por muchos factores: la intensidad, la localización en el cuerpo, el lugar donde está, ¿sí? Que ahora vamos a desmenuzar todo esto para poder saber qué es el dolor localizado en la parte del cuerpo. Por su curso, ¿sí? Sus factores, su duración y por su farmacología. Laura. Dame un segundito que estoy poniendo los presentes, si no después me olvido. Es decir, todo esto nos lleva a que tenemos que saber, ¿sí? Que por la intensidad podemos tener tres tipos de dolores, ¿sí? O es el mismo dolor, pero en su grado, ¿sí? Que puede ser leve, la persona se encuentra con un malestar que no le impide realizar una actividad cotidiana. Es decir, vamos a esto que yo lo mido siempre lo que es leve, un dolor de cabeza, ¿sí? O un dolor de muela. Pero el dolor de muela, ¿sí? Que a veces paraliza, como yo le digo, puede ser moderado y puede ser severo. Si un dolor de muela que tiene una perforación en la pieza dentaria lleva a que el caso necesita analgésico de mayor poder e interfiere con las actividades, porque un dolor de muela muy grande que tiene una perforación que está tocando el nervio, a una persona lo deja inactivo, ¿sí? El moderado, en este caso, interfiere con los quehaceres habituales, pero a veces que se pueden hacer un dolor de cabeza muy grande, bueno, se toma un comprimido de un analgésico y puede seguir, aunque el dolor de cabeza sea moderado, ¿sí? Y necesita tratamiento con analgésicos un poquitito más fuerte de lo normal, ¿sí? El analgésico sería para un dolor leve, ¿sí? Que lleva que enseguida se va a retirar. Un dolor de cabeza simple o una jaqueca, la jaqueca ya sería moderada, ¿sí? Entonces, esta intensidad medimos el dolor. Acá lo podemos empezar a medir. Ya después lo vamos a ver más adelante que el dolor se puede medir. Leve es de entre 1 y 3, ¿sí? O 4. El moderado es entre 4 y 6 o 7. Y el severo es entre 8 y 10. ¿Sí? Sí, eso sería lo que es poder medir lo que es el dolor, que después lo vamos a ver más adelante, cómo lo medimos con la escala de la OMS. Su localización. Según su localización podemos hablar de dolores somáticos que se producen en la situación anormal de los nociceptores somáticos en la piel, ¿sí? Sobre todo cuando nos realizamos un corte, ¿sí? Entonces ahí sentimos el dolor, porque estamos lastimando lo que es la piel, entonces ahí ya empezamos a tener un dolor que no va a paralizar, pero va a molestar mucho. Los músculos esqueléticos o profundos en los vasos, ¿sí? En los órganos internos muy internos, como los pulmones, el estómago, ¿sí? Siendo un dolor que siempre se localiza, ¿sí? Punzante. Casi siempre estos dolores se encuentran en el medio en el abdomen, ¿sí? Donde se irradian siguiendo un nervio, entonces el dolor es localizado en un lugar, ¿sí? Y después están los dolores óseos por la metástasis de algún tipo de cáncer, ¿sí? O debiendo estos tipos de dolores siendo
atendidos, ¿sí? O siendo, ¿cómo se llama? Aliviados con esteroides AIDES, que son un poquito más fuertes de los antiinflamatorios no esteroides. Es decir, estos antiinflamatorios no esteroides son a veces que no llegan a cubrir y tendríamos que hablar de otro tipo de analgésicos, ¿sí? La mayoría se pueden tratar con estos tipos de antiinflamatorios. Después, los viscerales, ¿sí? Como yo recién decía, estábamos hablando, que se producen en un sitio y se pueden, es decir, acá este tipo de dolor se puede ubicar, ¿sí? En un lado, vamos a hablar de lo que es el estómago, todo lo que es la parte, pero un apendicitis, ¿sí? Vamos a hablar de una típicamente una apendicitis, ¿sí? Vamos a tener dolores en el estómago, ¿sí? Y el dolor inicial está en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y se irradia hacia la pierna. También tenemos el dolor en la pierna. Entonces, este tipo hay que buscar el punto de dónde está este dolor, y estos dolores frecuentemente son acompañados de síntomas neurovegetativos. ¿Sí? Estos síntomas son neurovegetativos, son las expresiones físicas de la perturbación emocional profunda, ¿sí? Donde, porque no lo tenemos a la flor de piel, ¿no? Tenemos, o sea, es un dolor de muela, sabemos que es una muela, ¿sí? ¿Cuál de ellas no sabemos hasta que el médico no diga, o el dentista no diga? Pero sabemos que ese dolor, ¿sí? Que es profundo, está en algún lado donde no llegamos a palparlo, ¿sí? Entonces, estos cólicos, ¿sí? O dolores que se producen por metástasis hepáticas, que son uno de los dolores para personas con cáncer, ¿sí? Son muy dolorosos, y estos tenemos que hablar, acá estamos hablando de que el paciente va a estar medicado con medicaciones de opioides de alto grado, ¿sí? Acá la lista que pongo son todos opioides muy fuertes, ¿sí? Usted está viendo que es fentanilo, codeína, morfina, ¿sí? Las otras medicaciones acá en Argentina no se usan, o sobre todo nosotros acá en el hospital no lo tenemos, la isomorfina o la isocodona. Esas son medicaciones que se utilizan en lugares privados prácticamente, porque son muy caras, entonces no podemos tener la suerte de contar con ellas, pero contamos con la morfina, ¿sí? O con la codeína o fentanilo que tenemos. Codeína no tanto, pero sí fentanilo, que es una medicación con la morfina y el fentanilo, que son de muy buena aceptación y que llegan a cubrir nuestras expectativas con el paciente. El curso, ¿sí? El curso que tiene un dolor que puede ser continuo, ¿sí? Es persistente a lo largo del día y no desaparece, ¿sí? Más allá de que tomemos analgésicos no esteroides o alguna medicación un poquitito más fuerte y continúa ese dolor, que tiene que, por supuesto, llevarse a este tipo de dolores, tenemos que llevarlo a estudio, porque por qué motivo, ¿sí? Ese dolor no cede al tratamiento, ¿sí? Y después están los irruptivos, es un empeoramiento, es decir, esto es empeoramiento del dolor que ya tenemos, ¿sí? Que está siendo tratado ese dolor y empeora. Entonces, ¿por qué empeora? ¿Sí? Esto tenemos que fijarnos que o subimos la dosis de medicación, ¿sí? Por medio de que los médicos nos indiquen subir la dosis de analgésico, ¿sí?
sobre todo lo que son pacientes con cáncer, ¿sí? Que se les sube la morfina para que no sufran dolor, porque el dolor del paciente con cáncer es bastante terrible, bastante molesto para la persona, es molesto para nosotros, porque la gente se está quejándose continuamente y nosotros no queremos que se queje, queremos que esté bien, lamentablemente no lo va a estar, pero bueno, tenemos que intentarlo. Profe, Sí, la escucho. consulta, ¿cuántas ampollas de morfina se pueden llegar a poner en el día? ¿Cuántos rescates de morfina pueden darse? Una cosa es un rescate y otra cosa es una ampolla. La ampolla, la mayoría de las veces, la ampolla se pone una ampolla por día en un contexto de que va en 250 centímetros cúbicos de solución fisiológica a un goteo constante de entre 7 y 10 mililitros hora, ¿sí? Eso por un lado es eso, se puede poner esa es una ampolla, ¿sí? O dos, según el dolor que tenga y según cómo esté el tipo de cáncer que tenga o el tipo de enfermedad que tenga. Se puede poner hasta 2 ampollas, ¿sí? Después tenemos lo que usted me está diciendo, rescate. Sería una tercera ampolla que está recibiendo el paciente, ¿sí? La cantidad de ampollas, solamente el médico sabe la cantidad de ampollas que puede llegar a poner al paciente. Si el paciente no queremos dormir para que haga su fin de vida sin dolor, descansando, se puede poner hasta 5 ampollas, ¿sí? En un goteo donde va a ir continuamente y se puede subir la dosis de 10 a 15 o 20 mililitros hora, ¿sí? Eso es según el criterio médico que se tenga. Lo que le decía recién, lo que es la ampolla de rescate también hay que contarla como colocación durante el día. Usted quiere preguntar cuántos rescates se le puede dar durante el día. Los rescates normalmente... Pregunto porque, o sea, ¿se puede llegar a hipotensar el paciente o no? Y sí, justamente para eso se llega a cuando la dosis tiene mucha cantidad de mucha dosis, es para que el paciente se hipotense y baje todos sus niveles y esté en un coma casi farmacológico, ¿sí? Pero bueno, en el rescate se oscilan los médicos a colocar un rescate de 2 mililitros, es decir, ustedes acuérdense que la dilución es de una ampolla a 10. La ampolla tiene 1 centímetro y tiene que colocar 9 centímetros de solución fisiológica, ¿sí? Entonces eso se le va poniendo de a 2 centímetros. Es decir, que en esa ampolla tiene 5 rescates. Si tenemos cada 4 horas, la ampolla debería durarle todo el día, ¿sí? ¿Hay pacientes que necesitan más? Sí, hay pacientes que necesitan más porque hay pacientes que se le da cada 2 horas, ¿sí? Porque son pacientes que están con mucho dolor o que tienen un cáncer pancreático, estomacal o óseo, que es uno de los que más dolorosos son, entonces reciben cada 2 horas. Entonces recibe en el día toda la medicación, toda la morfina que se le puso en el goteo, más 2 ampollas de rescate, porque tiene cada 2 horas, calcule que 10 centímetros dura 5, son 5 posturas, dura 10 horas. Tenemos 24 horas, no llega, entonces tenemos que poner 2 ampollas de morfina diluidos en 10, más la medicación que tiene el goteo, ¿sí? Que pueden ser 1, 2, 3 o 5. ¿Sí? Hay pacientes que son resistentes a la morfina, que es uno de los opiáceos que traen mucha adicción, ¿sí? Entonces, el cuerpo se acostumbra y no lo duerme, ¿sí? No lo relaja, nada. Entonces necesitan cada vez más cantidad. Por eso es que hay, como mostraba en la filmina anterior, ¿sí? De acá para arriba, estas son opioides más refinados, acá lo ven, estos que están acá arriba antes de la morfina, son opioides más refinados que llevan a que el paciente pueda llegar a tener menos cantidad de dosis, pero con más potencia, ¿sí? Es mucho más fuerte el opioide. Ahora vamos a ver después lo que es la escala que tiene la OMS para ver qué tipo de
de analgesia se necesita. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, y después acá tenemos en el curso, ¿sí? del dolor, podemos ver los incidental. Es el dolor irruptivo, pero con movimiento o acción del paciente. Es decir, estos dolores los vamos a ver cuando el paciente está dolorido, está en la cama, ¿sí? Y lo movemos y le duele, ¿sí? Cuando lo cambiamos o cuando lo rotamos al paciente, sobre todo lo que es, vamos a ver el dolor bien marcados son pacientes con cáncer o pacientes que están mucho tiempo postrados, ¿sí? Por otro motivo, porque hay pacientes que tienen fracturas muy graves y que van a quedar postrados, y cuando lo movemos o cuando se mueve el paciente, sienten este tipo de dolor. Ustedes tengan en cuenta, continuo, irruptivo e incidental, ¿sí? Esos son los tres dolores en curso que podemos llegar a ver en lo que es enfermería, ¿sí? Lo vemos muy continuo, cuando vamos a ver cambiar un paciente y lo rotamos, y cuando tenemos un paciente en cuidados intensivos, ¿sí? Por ahí que está entubado, hemos visto que, como ellos no se pueden expresar porque no pueden hablar, no están entubados, no tienen, el movimiento del rostro, ¿sí? Esos son dolores que se pueden, después vamos a ver cómo medimos el dolor, sabemos que siente dolor, sí, sabemos, pero porque el movimiento del rostro o un quejido, eso tenemos que tener todo en cuenta, ¿sí? Así que estos son los dolores que acá continuo está mal escrito, está con doble N, no es italiano, es continuo, ¿no? Le sacamos una N, ¿sí? Los factores que tenemos, ¿sí? Del dolor, los tipos con estos factores es difícil o complejo de tratar porque el motivo no sabemos de dónde viene, ¿sí? No responde a ningún tipo de analgesia, habiendo recurrir a otro tipo de, como yo recién le decía, o me preguntaba Cruz, la dosis de la morfina. Tenemos que subirle la morfina, ¿por qué? Porque los opioides tienen que restablecer ese sufrimiento y que no sufra el paciente, que no sienta dolor, ¿sí? Entonces, debemos inducir a veces a estos pacientes por el factor, ¿sí? Sobre todo un paciente que viene en un paciente con un politraumatizado muy grave, ¿sí? Que no podemos contener más, le hemos puesto morfina, un paciente politraumatizado que es adicto, ¿sí? La mayoría de las veces estos pacientes pasan de estar lúcidos a estar en un coma farmacológico, debiéndolo entubar porque están politraumatizados, están golpeados por todos lados y no soportan, y como la medicación que le estamos dando no le va a hacer nada, si le damos un analgésico, un diclofenac o un tramadol, vamos a hablar de un poquito más poderoso, y no le alcanza, y la morfina tampoco, tiene que pasar directamente a que estos pacientes pasen a un coma farmacológico para su tratamiento. Su duración. La duración del dolor puede ser agudo o crónico, ¿sí? El agudo, limitado en el tiempo, está limitado, ¿sí? No va a estar continuamente, ¿sí? El dolor se posó en el lugar, ¿sí? Una fractura, ¿sí? Una fractura que va a dolerle en el momento, cuando el médico, el traumatólogo, ese paciente lo enyese, se le va a ir el dolor, ¿sí? Entonces, no va a haber problemas que le va a quedar para el día de mañana un dolor, un problema psicológico, ¿sí? Va a tener, eso se le va a pasar, ¿sí? Estos dolores, como yo digo acá, pueden ser una perforación de una víscera, ¿sí? Un dolor, una apendicitis, ¿sí? El dolor, la apendicitis se perforó, se operó y ya está, es decir, no va a seguir ese dolor, ¿sí? Entonces no hay problemas.
los musculoesqueléticos por fracturas patológicas también pueden llegar a pasar. Estas fracturas patológicas es porque volvemos siempre a un paciente con cáncer que puede tener metástasis ósea, entonces las fracturas se hacen espontáneamente por sí solas, y un mal movimiento y se hace una fractura. Y también, pero estos dolores están en el momento y pasan, ¿sí? No como los crónicos que están ilimitados, ¿sí? En su duración, con componentes a veces psicológicos, y estos dolores son pacientes. Otra vez volvemos a hablar del paciente con cáncer. La semana que viene vamos a hablar de lo que es, voy a ver si lo encuentro Damián mañana, a ver si nos puede dar una charla de lo que es paciente con cáncer, ¿sí? Él trabajó mucho tiempo en paliativos, así que lo voy a ver si lo voy a molestar para que nos dé una charla de lo que es todo paciente con cáncer. Es decir, ¿Y el dolor neuropático cuál es, profesor? Ahora vamos. El neuropático está por acá abajo, ahí está, ¿ves? Ahora lo vamos a ver. ¿Dónde estamos? El crónico. Entonces, ahora vamos a los que son los dolores farmacológicos por la farmacología. Los dolores de grado, hoy les decía cómo se puede medir, ¿sí? Los grados de grado 1 responden inmediatamente al tratamiento de analgésicos, ¿sí? Simples, y estos pueden ser dolores viscerales o somáticos, es decir, dolor de cabeza, dolor de muela, un golpe, ¿sí? Y se le puede dar un analgésico y se le va a pasar. Mientras que los del grado 2 son sensibles a los opioides o AINES, y siendo estos los dolores óseos, pero más profundos, ¿sí? Que comprometan algún nervio periférico, una fractura, ¿sí? Que sea expuesta, ¿sí? Que está lastimando parte de lo que es toda la parte de piel y la parte de la carne, ¿sí? Digamos que así no es así. Pero bueno, ahí ya tenemos que ver que tenemos que darle este tipo de analgésicos que se le puede dar y agregarle otra medicación, casi siempre la dexametasona, para hacer que es algún esteroide para elevar la potenciación del analgésico y que haga desinflamatorio, ¿sí? Entonces, la unión de esos dos medicaciones nos ayudan a que podamos cubrir este grado del dolor, que es el 2. En el grado 3 no ceden a los opioides comunes, entonces hay que tratar de hacer otro tipo de medicación, ¿sí? Sobre todo son dolores que suelen estar después de algún tipo de convulsiones, ¿sí? Entonces hay que tratarlos con otros tipos de medicación, ¿sí? Antidepresivas casi siempre, para poder cubrir este tipo, como la fenitoína, que cubre una parte neuronal, así que tenemos que ver que la reciba para poder ayudar tanto al cerebro como al dolor. Después, según la patogenia, ¿sí? causa y desarrollo de las enfermedades. Es decir, recién me preguntaba por el neuropático, que es producido por estímulos en el sistema nervioso central o por lesiones en vías nerviosas periféricas. Es decir, si tenemos las vías periféricas dañadas, ¿sí? Las vías nerviosas periféricas dañadas, va a llegar en algún momento a producir este estímulo en el sistema nervioso central, porque esta vía nerviosa periférica va hasta el sistema nervioso central, entonces va a afectarlo, ¿sí? Su descripción es un dolor punzante, quemante, acompañado de parestesias y disestesias
hiperalgesia, hiperestesias y alodinia. Estos son dolores que van acompañados a este dolor neuropático, ¿sí? La parte de que no podemos mover un brazo, no podemos, ese hormigueo, ¿sí? Que tenemos en las manos cuando tenemos ese dolor neuropático, tenemos un dolor muy particular, ¿sí? Entonces, estos dolores pueden ser los plexopatías braquiales, es en lo que es la parte del tórax, ¿sí? La lumbrosacra. Estos dolores, el dolor lumbrosacro por post-irradiación es cuando tenemos cáncer, entonces irradiamos a un paciente, después van a sentir, ellos dicen que sienten como si fuera un gusto metálico en la boca y un dolor muy particular en todo lo que es el cuerpo, ¿sí? Entonces, y el lumbrosacra, a veces los que sufrimos del dolor así crónico, se nos duermen las piernas, ¿sí? Los pies, las piernas, las rodillas, las pantorrillas, es como si fuera un adormecimiento que nos lleva a que tomemos a veces se toma mucha cantidad de analgesia para calmar este dolor que no lo va a calmar, puede ceder el dolor, pero no lo va a curar o no lo va a apartar, pero que lo ayuda a que pueda seguir andando, que pueda seguir en su función normal, ¿sí? Hay dolores de neuropatía periférica post-quimioterapia también y o post-radioterapia, ¿sí? Esta es una compresión que se hace en la médula, pareciera, y es el dolor ese típico que duele en todo el cuerpo. Los dolores nocioceptivos, este tipo de dolores es el más frecuente y se divide en somáticos y viscerales. Ese es el dolor que todos los días podemos llegar a sufrir, ¿sí? Puede ser que no tenga por un dolor de cabeza, ¿sí? O visceral, un dolor de estómago, podemos tener esto. Psicógeno, interviniente del ambiente. Acá esto es un dolor psicológico, ¿sí? Uno de los dolores que todavía no entiendo mucho, que digamos, no lo entiendo, no he leído mucho de esto, pero no entiendo a lo que los psicólogos refieren con este tipo de dolor, porque ellos culpan un poco a todo lo que lo rodea al individuo, ¿sí? Entonces, la analgesia no le sirve de nada, decir, porque si es psicológico, porque me duele la pierna porque estoy mal sentado, pero no me siento de otra forma, porque me gusta sentarme de esta forma, entonces hay que tratar de este dolor que es atípico, ¿sí? Pero que tenemos que tenerlo en claro que también existen dolores psicológicos, ¿sí? Que son bastante difíciles de tratar, porque el paciente, así le demos analgésico, no se le va a pasar, y otro tipo de analgesia para este tipo de dolor no se tendría que dar. Hoy hablábamos de una escala de la OMS, ¿sí? Son las escalas de cómo tratar al dolor. Son 3 escalones, ¿sí? En el primer escalón ustedes vamos a ver que vamos a dar analgesias no opioides, ¿sí? Como el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenac, o algún AINES que no tengamos acá en esta lista, ¿sí? Entonces, si el dolor no calma en este escalón, vamos a tener que subir al segundo escalón, donde tenemos opioides débiles y no opioides, ¿sí? Como el tramadol, la petidina. Estos son, pentazocina, nosotros no lo utilizamos,
en lo que es acá en Moreno no tenemos ese tipo de medicaciones, ¿sí? Pero, y bueno, tenemos que tratar que lo único que podemos llegar a tener opioide es el tramadol, ¿sí? No opioides, perdón, el tramadol, y si a veces hay, porque si no, lo que más podemos llegar a tener es, nosotros no tenemos este tipo de opioides débiles, ya le digo, nosotros trabajamos con no opioides o con los opioides, no hay otros, no tenemos intermedio, no podemos pasar por estos dos escalones. Si lo tenemos, si lo hacemos, a veces te viene un tramador, pero después llegamos al tercer escalón, donde acá sí tenemos que son opioides potentes clásicos y entonces acá ya pasamos por los tres escalones, por los dos escalones anteriores, donde el dolor no cede y tenemos que ir a parar a la morfina, ¿sí? La otra, la oxicodona también hay a veces, ¿sí? Nosotros tenemos que contar, yo tengo que decir a ustedes lo que contamos en el hospital, que es la morfina, el fentanilo, y en ocasiones, y dentro de la terapia, podemos llegar a tener la oxicodona. Después, la otra medicación que dice acá, la buprenorfina, no la conozco, así de simple, porque no trabajé nunca con ella, y la hidromorfona, que es otro tipo de opioide, pero tampoco hemos trabajado, ni trabajamos. Nosotros lo que más se trabaja en lo que es el hospital público son la morfina y el fentanil. ¿Sí? Profe, Le escucho. consulta, porque mi papá, bueno, sí tuvo cáncer y le daban tramadol, pero Ajá. después le cambiaron al tramaclosidol, que tenía los dos componentes, el tramadol y el closidol. Claro. ¿Qué eso? ¿Potenciaba el tramadol? ¿Cómo? No, eso es lo que nunca pude entender. Son dos medicaciones que se adjuntan, ¿sí? Para tener, son el tramadol y el closidol. Ya no hay más closidol, no se usa más el closidol. Ajá. Está prohibido por la OMS. El tramadol, sí, el closidol era un poquitito más potente, estaba entre el tramadol y la morfina, ¿sí? Entonces ayudaba a que no estaba en un opioide, pero tampoco estaba en un no opioide, ¿entiendes? Entonces ayudaba a que el tramadol y el clocidol se unen para darle más alivio al paciente, ¿sí? Así que es por eso, ¿sí? No se debería mezclar, no se debería, ¿sí? Esos vienen preparados, ya preparados específicamente, y a veces que tienen el tramadol más lo que es clocidol, pero no tiene toda la dosis del clocidol, sino tiene una parte nada más, ¿sí? No Sí. tiene todo lo que es el clocidol, y por eso se lo pueden dar, se lo daban seguramente, pero no se recomienda mezclar dos analgésicos opioides porque a veces, si no viene preparado directamente del laboratorio, por supuesto, ¿no? Si no hay ibuprofeno con paracetamol, vamos a hablar de lo que es no opioide, o diclofenac con paracetamol, pero vienen directamente del laboratorio. Entonces, se unen para darle más alivio del dolor, ¿sí? Gracias, profe. Nada, ¿quién vino recién? Que no llegué a entender, no lo llegué a ver, ahora lo vamos a ver. Así que bueno, después, esta escala, ¿sí? Espera que anoto a Castro, si no me olvido. ¿Dónde está? Castro. Estas normas se pueden, de uso de la escala que estábamos viendo anterior, es la cuantificación de la intensidad del dolor que tenemos que ver, es esencial en el manejo y el seguimiento del dolor, utilizando
la escala, como yo le decía hoy, verbal o visual, ¿sí? Hay que ver al paciente en qué, mirarlo, a ver qué dolor, se puede visualizar lo que es el dolor. Y si no, preguntarle, ¿sí? ¿Qué dolor, cuánto tenés de dolor? Del 1 al 10, del 10 es el peor, el 1 no tenés nada. Entonces, esto nos ayuda a que el médico, ¿sí? Nosotros vamos al médico y decimos, el paciente está con dolor. ¿Y qué tipo de, cuánto tiene de dolor? Nosotros tenemos que saberlo, entonces tenemos que preguntarle, tocarlo al paciente si es un dolor en el abdomen, ¿sí? Tocar el abdomen a ver cómo está, a ver si el dolor, ese dolor cede al tacto, a la ocultación. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta todos los tipos de dolores, ¿sí? Que podemos llegar a ver en la parte de esta escala que damos, del 1 al 10, o si no, mirarlo. ¿Sí? Como yo decía ahora, damos vuelta a un paciente que está entubado, pero que está semidespierto, que la cara va a fruncirle el ceño, vamos a ver la boca, ¿sí? Cosas que nos está alertando que el paciente está con dolor. En este caso, siempre hay que tratar de darle analgésico para que no sufra dolor. La subida de los escalones depende del fallo del escalón anterior. Si el escalón 1 falla, vamos al escalón 2. Esto es algo muy obvio, pero bueno, tenemos que saber que se puede subir al escalón 2. Y si en el escalón 2 cede, podemos llegar a bajar al escalón 1, y así sucesivamente. Del 1 vamos a estar en un juego de ida y vueltas hasta que nosotros podamos que ese dolor ceda ante el analgésico que le damos, ¿sí? Como yo recién les decía, que acá en el punto 3 lo remarco, que si no se debe mezclar los analgésicos débiles con los potentes, ¿sí? No se puede no podemos mezclar un diclofenac con una morfina, ¿sí? o con un fentanilo. ¿Sí? No se debe. Hay medicaciones que vienen preparadas, hay ampollas que vienen preparadas con distintos mezclas de analgésicos, sí, pero vienen casi siempre, cuando vienen del mismo escalón, ¿sí? Como recién yo decía, en este acá, si el tramadol y el clocidol entrarían en este escalón, en el escalón 2, entonces se podría mezclar, pero no podemos mezclar el tramadol con el paracetamol, ¿sí? O la morfina con el tramadol. Vienen, si usted me pregunta si hay medicaciones que están mezcladas, sí, eso, pero eso es de laboratorio. ¿Sí? Entonces, nosotros de por sí no se puede mezclar porque tiene que tener los gramos justos y necesarios para esa mezcla, y no que uno pueda provocar que el otro no accione, sino que no accione ninguno de los dos. Estamos dándole medicación a un paciente que no corresponde. Y ahora uno de los dolores iatrogénicos, que es el dolor oncológico por excelencia causado por los tratamientos que pueden estar originados por la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. ¿Sí? El 90% de los pacientes diagnosticados con tumores y son radiados sufren estos dolores musculoesqueléticos, y entonces el grado que pueden llegar a tener son de 1 a 4, ¿sí? Y este tipo de pacientes que tienen cáncer sufren casi siempre 3 y 4, ¿sí? Es un dolor muy, muy particular porque no lo podemos ni tocar al paciente prácticamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que ellos están sufriendo mucho, y estos dolores no tienen un punto de partida. Entonces, tenemos que saber dónde podemos encontrarnos a este dolor para poder tratarlo. Bueno, esto es todo lo que es más o menos del dolor, que le puedo hablar del dolor, ¿sí? Vamos a tener un dolor particular todos los días, podemos llegar a contar, pero tenemos que saber que
estos dolores o el dolor es tratable, ¿sí? Así que todos son dolores tratables, pueden ser tratables y que se pueden llevar adelante una vida normal teniendo un tipo de dolor que es agudo, ¿sí? Yo tengo mi señora que está con dolor de espalda toda la vida y toma muchos analgésicos y no le calma el dolor, pero bueno, tenemos que seguir, ¿sí? Es un tratamiento del dolor. Hay gente que se dedica especialmente a lo que es el dolor y en esto es muy fundamental que el paciente no sufra. Así que bueno gente, pasado de largo, hemos tenido un montón de tiempo, 1 hora, 10 minutos estamos hablando, o estoy hablando. Yo si por mí fuera sigo hablando, pero ustedes tienen que descansar. Así que bueno, nos vemos mañana en el hospital a las 2 de la tarde para continuar con las prácticas y ya les digo, el trabajo, todas aquellas que tengan el trabajo, me lo pasan por al mail, así yo lo voy leyendo, o si no lo ponen directamente, lo pueden subir en el Classroom, ¿sí? Para poder llevar, poder ir leyéndolo y poder ir corrigiéndolo. Así que bueno, nos vemos mañana y muchas gracias. Bueno, profe. Chao, profe. Mande, profe, gracias. mande el PowerPoint después. Sí, Chao, profe. lo subo. Chao, profe. Hasta mañana. Gracias.